A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con todo el Perú. En Chimbote nos están escuchando por Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radioactiva, Guanta, Radio Continental, y en canales de televisión nos están transmitiendo por Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV. Y también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Y estamos listos para compartir la información, la noticia que hoy día todos los peruanos estamos mirando a a, a Estados Unidos. Ahí está el señor Toledo, que ayer ha dicho que viene al Perú. Anoche ha declarado a la agencia F, viene al Perú, pero no quiere ir a la cárcel, quiere una cárcel en su casa, una prisión. Rosa María nos cuenta todos los detalles. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y la verdad les habíamos adelantado toda esta información ya el día de ayer, así que vamos a volver a reiterarla, no porque yo tenga una bola de cristal, sino que más o menos conozco las normas legales, pero vamos a dar pase primero a nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y finalmente, ¿cansado de perder horas en gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que lleva a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 9147-49057. Y usted también puede colaborar con Radio Santa Rosa a través de cualquiera de las billeteras electrónicas capturando el QR que aparece en pantalla, o puede colaborar a través de cualquier tarjeta de crédito con el sistema PayPal. Las instrucciones están en la web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, desde donde nos escucha mucha gente en el exterior. Esto se puede hacer con tarjeta de crédito si usted no tiene acceso a una billetera electrónica. Muy bien, Abel. Y la noticia, efectivamente, que nos tiene en los ojos del mundo es la próxima extradición de un presidente peruano. Esta es la segunda vez que se extradita en este siglo a un presidente peruano. La primera fue la de Alberto Fujimori, que fue extraditado de Chile. Ese proceso de extradición demoró 2 años. Este proceso ha demorado bastante más. Recuerden ustedes que Alejandro Toledo estuvo preso 8 meses en una cárcel en el estado de California, la cárcel de Santa Rita, una cárcel primero de máxima seguridad, luego se le pasó a una de menor seguridad. Y finalmente, debido al COVID del año 2020, se le permitió estar en libertad sujeto a normas de conducta y a aportar un grillete electrónico para permitir su ubicación. Estamos hablando de una extradición que se comienza a tramitar el 2018. Miren ustedes todo el tiempo que ha pasado. Hay que considerar que, en efecto, la pandemia hizo perder valioso tiempo, pero finalmente, en septiembre del año pasado, el Departamento de Estado autorizó la extradición. Un paso importantísimo porque
El juicio de extradición tiene un componente jurídico y un componente político. La solicitud se hace entre estados, entre cancillerías en realidad. Y, sin embargo, también interviene el sistema de justicia para calificar la condición del extraditable, si es extraditable o no es extraditable. ¿Cómo se tramita una extradición? El juez que ve la causa solicita a la Corte Suprema que solicite a su vez al Consejo de Ministros, es decir, al Poder Ejecutivo, que apruebe la extradición de una persona que ha sido ubicada en determinada circunscripción. El Consejo de Ministros aprueba la extradición, la Cancillería la solicita a la Cancillería del país que recibe la extradición, la solicitud. De acuerdo a los trámites internos, en los Estados Unidos la Cancillería es el Departamento de Estado. Esta autoriza, ¿no es cierto?, que se inicie el procedimiento judicial. Se inicia el procedimiento judicial, concluye el procedimiento judicial y concluido que fuera, la Cancillería, esta vez el Departamento de Estado, ratifica que autoriza la extradición. Ese proceso finiquitó en septiembre del año pasado. Miren ustedes, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, el señor Alejandro Toledo ha interpuesto todos los recursos posibles para evitar su extradición. Solicitudes, habeas corpus, pedidos, en fin, de todo. Pero se acabó. Yo ayer les explicaba que llega un momento en que no tienes un recurso más que poner, no tienes un truco más que exhibir. Y hay que cumplir un mandato, y el mandato es un mandato de extradición. ¿Por qué el señor Alejandro Toledo va a ser extraditado al Perú? Para que se cumpla una extradición, tienen que cumplirse un principio que es universal en estos casos, que es el principio de la doble incriminación. Es decir, si es delito acá, tiene que ser delito allá. Eso es lo más importante. Y las penas tienen que ser más o menos similares. Por ejemplo, imagínense ustedes que le piden al Perú la extradición, y eso ha pasado antes, de un nacional de China. Y el Perú está dispuesto a extraditarlo porque efectivamente la persona ha cometido, no sé, el delito de corrupción. Pero en China los delitos de corrupción se castigan con la pena de muerte, los van a fusilar. Entonces, el Perú puede decir, lo extradito, pero no le puedes imponer la pena de muerte. Porque en el Perú no tenemos pena de muerte. Entonces, hay una serie de atingencias que tienen que, ¿no es cierto?, cumplirse. Es mucho más fácil cuando hay tratado de extradición, porque el tratado de extradición fija justamente estos parámetros. Cuando no hay tratado de extradición es mucho más difícil, aun cuando se puede extraditar de un país que no tiene tratado de extradición con el Perú. Pero de donde es muy difícil extraditar es de países en donde el Estado tiene la política de no extraditar a sus nacionales. Por ejemplo, Japón nunca atiende un pedido de extradición de sus nacionales. Eso no quiere decir que no los pueda juzgar en Japón, pero no va a atender el pedido de extradición. Suiza no atiende los pedidos de extradición de sus nacionales. Por eso es que tenemos el famoso caso Schutz o el famoso caso de Alberto Fujimori, que si él no regresaba, se quedaba en Japón, hasta el día de hoy gozaría de su libertad en el Japón y hubiera hecho su vida en el Japón, cosa que nunca quiso hacer. Y al aterrizar en Santiago de Chile, con Chile por supuesto que tenemos tratado de extradición, bueno, aceleró el proceso. Lo que culmina hoy con la entrega de Alejandro Toledo es ese proceso. Lo que viene ahora es un proceso administrativo. Se entrega a los alguaciles, es decir, a la policía califica su situación de salud, e inmediatamente lo pone a disposición de las autoridades peruanas. Las autoridades peruanas tienen que mandar a un contingente policial, esto con toda la colaboración de Interpol, para recoger a Alejandro Toledo, que es entregado en la puerta del avión. Normalmente o los ponen en primera fila del avión o los ponen en la última fila del avión, rodeados de seguridad, obviamente. Porque
No se trata del caso de Alejandro Toledo, pero normalmente hay unos protocolos de seguridad bastante estrictos porque se puede tratar de gente sumamente peligrosa. Y no a todo el mundo en el avión le interesa viajar con un delincuente que viene a enfrentar un proceso judicial o en otros casos a cumplir condena. Entonces, hay un protocolo de seguridad. El vuelo puede salir de San Francisco con escala en Los Ángeles a Lima o puede salir directamente de Los Ángeles. Alejandro Toledo se encuentra en este momento en San Francisco y ahí se va a entregar. El vuelo de San Francisco a Los Ángeles no tarda ni una hora, es menos de una hora, y luego de Los Ángeles a Lima son 8 horas de vuelo. Lo más probable es que Alejandro Toledo regrese al Perú en un vuelo comercial. No siempre es así porque se pueden hacer otros arreglos. Recuerden ustedes que a Vladimiro Montesinos se le recoge en Venezuela, aunque ahí hubo expulsión al Perú, se le recoge en Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea. Ustedes estarán preguntando, ¿qué pasa con este señor Tarache colombiano? Ahí ha surgido una dificultad, porque la nacionalidad del señor Tarache es venezolana y aparentemente el Estado colombiano interpretó que no podía expulsarse al Perú. Y si que cabía la expulsión que cabe, tenía que ser al lugar de origen, que es Venezuela. Por eso se ha quedado con detención preventiva y por eso es que se va a tener que seguir una extradición acelerada, porque no hay discusión, ¿no? Digamos, sobre la culpabilidad del señor Tarache. Así que él será extraditado también, me imagino que mucho, mucho más rápidamente al Perú. Alejandro Toledo ha desplegado en los últimos 6 meses unos mecanismos de defensa que no tuvo durante los primeros 3 años que ha estado en proceso en los Estados Unidos. Se defendía con defensores de oficio, decía que no tenía cómo pagar su defensa. Finalmente, contrató estudios de abogados muy importantes que le han hecho un buen servicio, pero no son magos, o sea, más recursos no puedes interponer. Las alegaciones de los abogados de Alejandro Toledo en estos 2 o 3 últimos meses están basadas en la calidad de la administración de justicia en el Perú, señalando que esta administración de justicia es parcial, ¿ok? Que no es independiente, que en el poder en el Perú están personas asociadas a los enemigos políticos de Alejandro Toledo, como Keiko Fujimori, que esta asociación hace imposible eh, presumir que se puede hacer un juicio justo en el Perú, que no va a haber debido proceso y que no va a haber finalmente justicia independiente e imparcial para Alejandro Toledo. Ese es el argumento central. Es decir, el Estado peruano no es capaz de tener un sistema de justicia razonable, independiente, imparcial. Alejandro Toledo fue un presidente que se rebela contra un dictador. Hoy sus enemigos políticos están en el poder y como están en el poder, no van a permitir que él se defienda. Anoche, la agencia EFE propaló una entrevista, la última anoche libre de Alejandro Toledo, en el departamento de Toledo, esta vez en la bahía de San Francisco, en la cual él hace alusión a varias cosas del pasado y tal vez no tengan ninguna relación con el presente, pero las hace en base a su experiencia política. Recordemos que él deja el Perú en enero del año 2017, días antes de que Barata contara toda su versión de los hechos. Por supuesto, dice que es inocente, que jamás ha recibido un centavo de nadie. Esa es una tesis que es muy fácil de rebatir. Alejandro Toledo va a continuar en negación de los hechos. Ha dicho que quiere que se escuche a su defensa. Su defensa ha sido ampliamente escuchada. Eso de que él no ha recibido nada es absurdo. Y vamos a recapitular los hechos por si a alguien le cabe alguna duda, porque pueden haber dudas, y porque finalmente para eso es el juicio. Vamos a volver a escuchar todo esto en juicio. La historia de Alejandro Toledo comienza con la aparición de una compraventa de su suegra en una casa muy valiosa de más de $4 millones en las Casuarinas. Ahí empieza la historia. Estamos hablando del año 2013. Esta casa fue comprada con fondos de la coima que le pagó Odebrecht, dado que la señora no tenía ninguna posibilidad
económica de comprar esa casa. Muy bien, se inició una investigación contra la señora, contra su abogado, y en esa investigación, primero periodística, se descubre que Alejandro Toledo había montado una arquitectura de empresas, ¿no es cierto? Un andamiaje, como él decía, de empresas en Costa Rica. Costa Rica no es un paraíso fiscal, lucha contra, efectivamente, las empresas opacas, tiene una serie de políticas para evitar que esto suceda, pero por esa misma razón es un destino bastante recurrido para gente que quiere ocultar algo, porque en efecto puede parecer que una empresa de Costa Rica ha sido verificada, ¿no es cierto? Y termina siendo inmaculada porque así está protegida por el sistema, ¿no? Pero no fue así. El señor Alejandro Toledo constituyó, de acuerdo a la versión del abogado y de los testigos, una empresa en la que él tenía control aun cuando su suegra y dos empleados de limpieza del abogado fueran los titulares de la empresa. Pero esta empresa de Ecoteva pertenecía a otra, como les decía, estructura de empresas propietaria y propietaria y propietaria, que todas llevaban a la empresa Confiado, así se llama, del señor Maiman. Maiman, Joseph Maiman, ya fallecido, es un personaje importantísimo en esta historia, como todos ustedes saben. Era un hombre que viajaba con Toledo, que frecuentaba a los Toledo, viajó a China con Toledo, un hombre de negocios israelí, peruano también, que tenía negocios muy importantes en el Medio Oriente y que estaba en el momento en que habló, muy enfermo y muy quebrado, y tenía que resolver una serie de asuntos en su relación con Turquía que lo obligaban a limpiar su nombre en cualquier parte del mundo. Gustavo Gorriti lo entrevistó ampliamente. Y luego, por supuesto, los fiscales incluso se trasladaron a Israel, donde dio un testimonio pormenorizado con todas las transferencias realizadas de Odebrecht a sus cuentas. Esas transferencias están absolutamente acreditadas. Y de sus cuentas, dando saltos, varios saltos en distintas plazas, pasando por la plaza de Londres y de Nueva York, llegan a Costa Rica. Y con esos dineros se compran la Casa de las Pasuarinas y una oficina en la Avenida Holguín, en el edificio Omega. Pero también, por esos fondos se pagan la hipoteca de la Casa de Camacho, la hipoteca de Punta Sal y las cuentas de tarjeta de crédito de Elian Carp y Alejandro Toledo. Es decir, todos los gastos pendientes de Alejandro Toledo hacia el 2012-2013 habían sido ya cancelados. Alejandro Toledo había dejado de ser presidente en el 2006. De acuerdo a la investigación fiscal, la coima no se le paga durante su presidencia, sino tiempo después de su presidencia. Y se le paga por partes, por armadas, que van desde el 2006 hasta aproximadamente el 2010. Recordarán ustedes que en 2011 él también postula a la presidencia y en 2016 también postula a la presidencia. No saca ni el 1% en la última elección en el 2016, pero un posible pierde su inscripción y Alejandro Toledo en enero del 2017 tuvo un avión, se va a los Estados Unidos y nunca más regresa al Perú. Esa es la historia muy apretada. Hay otros detalles. Barata ha sido en realidad muy explícito en los detalles, señalando que Alejandro Toledo llamaba personalmente y le increpaba cuando no apuraba el pago, la armada que correspondía. Y le decía cosas como paga, pues, Barata, carajo, ese tipo de cosas. Y eso está en el expediente también. Como ven, es un caso redondo, donde está el corruptor, el testaferro, los bienes, el tracto del dinero, las adquisiciones finales, todo está. Maiman tuvo que confesar cuánto era en realidad. Al principio se hablaba de 10 millones de dólares, de 15, de edad. Terminamos en más de 30. Y, por supuesto, no es el único caso. Camargo Correa, otra empresa brasileña, también participa en el esquema de coimas, con un porcentaje mucho menor, se calcula que 2 millones de dólares. Pero hay otras empresas brasileñas sobre las cuales todavía
No se ha hecho la investigación correspondiente para establecer cuánto le pagaron a Alejandro Toledo, empresas que participaron en obra civil durante ese tiempo. En el expediente, como les he explicado varias veces, de Alejandro Toledo, hay dos historias, por eso hay dos expedientes. Una es la historia de Coteva y otra es la historia de Odebrecht, pero forman parte de un mismo episodio, la IRSA Sur. La idea de que Alejandro Toledo iba a conseguir una gran popularidad haciendo una carretera que es muy importante, hay que decirlo, para unir Cusco, Puno, Madre de Dios con el Brasil, pero que esta carretera le iba a dar una enorme popularidad. Hay otros implicados en ese proceso. Algunos hay que decirlo muy injustamente, ¿no? Porque meter a todo el gabinete de esa época que no sabía nada, por una coima que se paga mucho tiempo después, por un pacto entre Barata y Toledo. Y le pagan a Toledo porque la empresa consideraba que iba a seguir teniendo pertinencia política y que probablemente podría llegar a una segunda vuelta en algún momento, como se pensó. La empresa no paga por puras, paga porque cree que tiene ahí un activo político al cual controlar. Eso no alcanza a todo el gabinete, pues, ni a los que estuvieron metidos en proinversión. Esto es un negocio particular que manejó Alejandro Toledo con Maiman y con Avi Danon, su jefe de seguridad, que ahora reside en Israel, su suegra, que la utilizaron, pobre señora, y su esposa. Un testigo clave de toda esta aventura es el corredor de las casas de Casuarinas. Perdón, en el año 2013 a mí me tocó poner su historia al aire porque me buscó personalmente para hablar justamente de que Alejandro Toledo y su esposa no le habían pagado su comisión. Aunque parezca increíble, a raíz de eso, el agente inmobiliario Paul Aleman entregó a la fiscalía todos los correos electrónicos de Elian Karp personalmente pidiéndole la búsqueda de una casa en Casuarinas para ella y su esposo, no para su mamá. Jamás pidieron que tuviera las comodidades propias para una mujer, ¿no es cierto?, de más de 90 años. No, 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 no. Eran, en ese momento, más de 80 o más de 90. Eran especificaciones de distinto tipo. Los correos electrónicos yo los vi, no los pudimos publicar porque eran material que iba a ser entregado a la fiscalía. Y ahí se encuentra claramente testimoniado el interés de Elian Karp y Alejandro Toledo por adquirir una casa en Casuarinas, interés que se proyecta casi 3 años. Cuando ya iban a concretar una venta, la señora Karp desaparece, contacta directamente al propietario, se come la comisión y el propietario vende de buena fe, eso hay que decirlo. Luego se descubre todo este tinglado y la casa está incautada en manos de Pronavi. Pero, moraleja, nunca te comas la comisión del agente inmobiliario. Y Paul Alemán me decía que eso nunca le había pasado en su vida. Y se había pasado 3 años mostrando casas. Casuarinas es una urbanización grande, pero no tan grande. Y solo hay 2 corredores inmobiliarios reconocidos en esa zona, así que todos conocen más o menos todas las casas que están en el mercado. Era imposible que Paul Alemán no se enterara que estaban vendiendo otra casa con la otra agente inmobiliaria por parte del vendedor, pero se comieron la comisión del comprador. ¿Qué tal? ¿Qué tal historia? De verdad, yo cada vez que la escucho en la noticia no puedo creerlo. Y obviamente la casa era para ellos, no para la señora. La especulación que hay sobre por qué Elian Karp tuvo tanto interés en que su madre figurara como propietaria de estos bienes tiene que ver con la descendencia del señor Alejandro Toledo. Como ustedes saben, cuando uno hereda de sus padres, eso es bien propio, no es parte de la sociedad de gananciales, no es un bien conyugal, es un bien propio. Si la casa era de la señora Elian Karp, al morir esta, perdón, de la madre de la señora Elian Karp, al morir esta, la casa pasaba a ser de Elian Karp, pero no de Alejandro Toledo. Y al morir esta, pasaba a ser de la hija de Elian Karp y de nadie más. Habiendo otra heredera, Elian Karp estaba más que dispuesta, ¿no es cierto?, a hacer todo este tinglado
para que los bienes no pasaran a otras personas distintas que no sea ella y su hija. Y esa es la razón por la que involucran a la madre. No hay otra razón jurídica que explique una conducta como involucrar a una suegra que vive en Bélgica en una operación de este calibre. Los bienes que se encontraron también en Bélgica están congelados. Recientemente la defensa de la madre de Alejandro Toledo, de la señora Eva, ha solicitado se le descongelen aproximadamente 2 millones de euros en cuentas en Europa, pero todavía siguen congelados. Como ven, es un caso, lo que decimos en el Perú, un caso redondo. El juez Thomas Hickson ha evaluado estos hechos muy rápidamente y ha dicho, acá hay un caso de corrupción. Recuerden ustedes que en el juicio de extradición no se condena, no hay un examen de pruebas, no se establecen culpas. Se ve la verosimilitud de la tesis fiscal, se ven algunas pruebas necesarias para que haya un indicio de culpabilidad y luego lo que se acredita es que hay crimen en los dos países, la prognosis de pena, etcétera, etcétera, y se autoriza la extradición. Cuando Alejandro Toledo llegue, tiene un proceso instalándose, ya empezando el juicio oral, y otro que no. Yo espero que el que no avance a toda velocidad. Justamente en el caso de Coteva, se produjo la instalación, ese es el que está instalándose, y apareció en pantalla, en el Zoom, Alejandro Toledo y Elian Kerr, que no habían aparecido nunca. Eso ha sucedido antes de ayer. Y ayer se interpuso un recurso de emergencia, como les contaba, para solicitar una reconsideración a la jueza de Colombia, pero además, perdón, primero se solicita una reconsideración y se interpone un recurso de emergencia. Y la jueza responde directamente al recurso de emergencia. No les voy a dar nada, ni de la reconsideración, ni nada. Dejen de utilizar el sistema de justicia americano y enfrenten pues sus problemas. Es buen cristiano. Esto es una traducción liberal de lo que les dice. Entonces Alejandro Toledo anoche no le queda más remedio que decir, después de haber dicho que es inocente, que no ha recibido ningún centavo, no le quedó más remedio que decir que se va a entregar. Lo cual está muy bien. Todo el Perú está esperando que a las 9 de la mañana, no es la hora de acá, sino de allá, que son las 11 de la mañana en California, se entregue. Y una vez que se entregue, sigue el proceso. Alejandro Toledo ayer ha mencionado varias cosas. Una de ellas, que es un ataque directo a los fiscales, es que se publique el acuerdo de colaboración eficaz. Él ha dicho el contrato, no hay ningún contrato entre el Estado peruano y Odebrecht por impunidad, ¿no? Hay un acuerdo de colaboración eficaz validado por la Fiscalía, validado por el juez, la juez en este caso, que permite que la empresa colabore con la justicia peruana a cambio del pago de una reparación civil, pero a cambio de la sindicación de los políticos que participaron en estos esquemas de corrupción. Alejandro Toledo considera que ese contrato es contra los intereses de todos los peruanos. Claro, porque ahí lo van a meter preso por esa colaboración eficaz. Que lo publiquen, que lo publiquen. Los rasgos de ese documento están perfectamente publicados en el Perú, todo el mundo los conoce. Sabemos cuánto se va a pagar de reparación civil. Lo que no sabemos es a quién se indican, porque es un acuerdo de colaboración eficaz y está en curso. Hay algunas cosas que, por supuesto, están detenidas. Como ustedes saben, los funcionarios de Odebrecht han solicitado a las cortes brasileras una excepción de declaración en varios casos porque no se está cumpliendo en el Perú los acuerdos de ese convenio. Eso está detenido. Pero ahí no hay nada que publicar. O sea, que haya algo ahí que lo exonere a Toledo de alguna responsabilidad, nada. Lo otro que ha dicho es que si a PPK le dieron arresto domiciliario, que le den arresto domiciliario a él y que por favor no lo maten en la cárcel porque es un hombre muy enfermo, que tiene cáncer, que toma muchas pastillas. Esto es novedad. Estas son la estrategia de defensa de las últimas 48 horas para conseguir un arresto domiciliario. El problema es este. A ver, domicilio real,
Alejandro Toledo ya no tiene en el Perú, porque todas sus propiedades fueron incautadas. No sé a dónde lo llevarían. ¿Alguna hija, hermana, pariente lo va a recibir? No lo sabemos. Tendría que fijar un domicilio real. Lo segundo es que lo están trayendo al Perú contra su voluntad. Ha tenido que ser extraditado y ha ejercido todos los recursos posibles para no venir al Perú. Por lo tanto, su peligro de fuga es real. Él no viene al Perú voluntariamente, él viene al Perú extraditado luego de interponer recursos donde dice que no hay justicia en el Perú, donde dice que la justicia en el Perú es igual que la de Sudán, Nigeria o qué sé yo, Afganistán. Entonces, el peligro de fuga es real. Su misma defensa en estas semanas lo que ha demostrado que Alejandro Toledo no confía en la justicia peruana, por lo tanto, a la primera oportunidad va a huir. Eso es lo que ha dicho su... es lo que- o sea, si a mí me someten a la justicia de Afganistán, bueno, estoy en mi derecho humano de resistirme y por lo tanto huir. Así que es muy difícil que le den un arresto domiciliario. Lo segundo es que comparar su caso con Pedro Pablo Kuczynski, discúlpenme, pero hay bastantes leguas, ¿no? O sea, lejos. El, el señor Kuczynski, en el fondo, está acusado por un problema de tráfico de influencias y negociación incompatible en el 2006. Le pueden haber puesto lavado de activos. Eso es lo que quiere el señor José Domingo Pérez, que ahora denuncia a Paola Ugaz, ¿no? Por corrupción. Ese es el nivel, pero en fin. Pero lo que pasó realmente fue un problema de tráfico de influencias que ya prescribió. En septiembre vencen todos los plazos de investigación contra Pedro Pablo Kuczynski. No lo han acusado. Vamos a entrar a mayo. ¿Ustedes creen que de mayo a septiembre van a tener una acusación? Yo creo que no, porque no hay nada que acusarlo. Porque tráfico de influencias y negociación incompatible son delitos que prescribieron porque sucedieron hace 17 años. No hay forma de que a Pedro Pablo Kuczynski lo puedas comparar con Alejandro Toledo. Alejandro Toledo sí está acusado de lavado de activos, un delito que prescribe a los 20 años. Y 2 o 30 en la prescripción larga, y 2 por colusión. Entonces, no hay forma que se comparen los casos. Al señor Pedro Pablo Kuczynski se le acusa porque la empresa de su socio obtuvo un contrato con un contratista del Estado. Esa es la acusación. Un contratista del Estado, Odebrecht, que obtuvo un contrato muy importante con el Estado peruano, obtuvo a su vez un servicio de una empresa en la cual Pedro Pablo Kuczynski era accionista. Eso es negociación incompatible. Eso es tráfico de influencias. Pero eso no es colusión. Eso no es cohecho. Tampoco es lavado de activos. No lo es. Por eso que todavía no lo acusan. Lo han tenido 4 años viviendo en su casa, que tampoco es un paseíto. Tampoco es un paseíto. Y es injusto. Ahora ya puede salir de su casa, pero creo que no puede salir de Perú. Con lo cual no puede ver a su familia. Esa es la situación de Pedro Pablo Kuczynski. Pero no vas a comparar eso con paga pues barata, ¿no? Y que le den 32 millones de dólares. Y vivir una tremenda vida en San Francisco y en California desde hace 7 años, sin trabajar. Porque creo que a todo el mundo le queda claro que en Stanford le pusieron una oficina a Toledo, pero no trabajó nunca. Entonces, estamos hablando de cosas bien diferentes, ¿verdad? Es un hombre mayor también, no tendría por qué trabajar tanto, pero eso de que todo lo han ganado con su trabajo, en fin. Quique Montenegro, periodista peruano, logró hacer una entrevista brevísima con Elian Karp, que le contestó el teléfono. Y Elian Karp le dijo, no va a haber ningún juicio. No sé exactamente a qué se refiere, pero me dejó bastante preocupada. No va a haber ningún juicio. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Ayer le devolvieron su pasaporte, pero Elian Karp tiene una orden de captura internacional. Así que con el pasaporte, salvo que salga por, como dicen, una frontera porosa, no sé cuán lejos pueda llegar. Hay quienes dicen que iba a viajar a Bélgica, no sé cómo.
porque tiene una orden de captura internacional. Pero su frase después de cortar el teléfono, no va a haber ningún juicio, sí preocupa porque justamente esas son las frases que usa alguien que está planificando una acción ilegal. Así que veremos. Muy bien, son las 8:36. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de todo el tema de Toledo, pero ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para una clase didáctica. Abel me propuso, mi productor, y tenía toda la razón, que cabe hacer una explicación sobre qué cosa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para qué nos sirve a nosotros, a los ciudadanos, a usted, a mí, por qué genera tanta animadversión también, desde cuándo estamos ahí, qué es lo que hace, ¿no es cierto?, qué es lo que no hace. Y para eso vamos a tener al expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al doctor Diego García Sayán, para que nos explique, como si estuviéramos en clase. Yo llevé el curso de Derechos Humanos con él hace 40 años, como si estuviéramos en clase, qué cosa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para qué sirve, de dónde sale y por qué es muy peligroso que el Estado peruano, digamos, ministros de Estado, llamen al sistema de protección internacional de derechos humanos un adefesio. Volvemos con eso. Volvemos, Rosa María. Y permíteme decir, si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero en ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web www.contaperuglobal.com o llama al teléfono 914-7490-57, y también tenemos nuestras peregrinaciones, toda la información en el 959-679-662. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para toda la red y para todo el Perú y el mundo. Rosa María se encuentra con el doctor Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, Rosa María. Muy bien, muchas gracias, doctor García Sayán, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a hablar de la Corte, pero quería empezar justamente con una afirmación de Alejandro Toledo anoche, que puede hacer entender al público lo peligroso que es utilizar políticamente a la Corte. ¿Qué le dice a su interlocutor, al entrevistador? Mire, en el Perú, las autoridades dicen que la Corte Interamericana es una adefesio. Y lo que le quiere decir es, ¿cómo me van a mandar a mí, a un país tan salvaje jurídicamente, que pueden decir algo así? No me pueden mandar a ese país. Un país que sus autoridades máximas, sus ministros, llaman adefesio, como lo hace Ortega o Maduro o Chávez, en realidad, que se retiraron de la jurisdicción de la Corte o la desconocen. Ahí me quieren mandar a mí, para que vean ustedes la barbaridad que es decir que es una adefesio. Muy bien, doctor, ¿por qué genera tanta animadversión la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la región? Yo dudaría en principio de tu pregunta primero, ¿no? Yo creo que genera animadversión en gente, bueno, que tiene derecho a opinar de manera determinada, pero básicamente en gente que tiene rabo de paja, en autoridades o ex autoridades de estados que han cometido violaciones de derechos humanos, que han logrado sujetar y someter a su justicia a nivel interno, y que no les gusta que haya una instancia internacional, y eso tampoco gusta en Europa, donde hay una corte europea que funciona desde hace mucho más tiempo, que puede de alguna manera revisar decisiones arbitrarias, autoritarias que se han tomado a nivel interno. Sin duda, a Fujimori no le gustó que la Corte Interamericana dijera que la destitución de 3 miembros del Tribunal Constitucional violaba los derechos humanos y tenía que ser repuesto. No le gustó y por eso quiso retirar a la Corte. A Daniel Ortega tampoco le ha gustado que el sistema interamericano le diga, señor, que usted está abusando de su poder, está privando a empresarios de sus derechos, está asesinando dirigentes sindicales, y se retiró. No solamente se retiró de la OEA,
y Hugo Chávez hizo lo propio hace 10 años, de manera que hay, si se quiere, una especie de patrón. Los que se han retirado o han anunciado con hacerlo o han dicho cosas terribles son los que han hecho cosas muy malas o tienen la conciencia sucia, qué sé yo. Entonces, yo creo que esa pregunta por eso tiene que matizarse, porque para grandes sectores sociales de la región, el sistema interamericano es la esperanza después de agotados los procedimientos internos. Eso es un asunto que siempre hay que recordar. El sistema interamericano no sustituye, no reemplaza. eh, y lo que es también parte de la jurisprudencia de nuestro tribunal, de la Corte Suprema de México, de la Corte Suprema y Constitucional de Colombia, es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al margen de a qué país se refirió, es vinculante para todos los países. Por ejemplo, un asunto que hoy día atañe a toda la ciudadanía, que no estamos hablando de luchadores de derechos humanos ni dirigentes sindicales, la doble instancia. La doble instancia que está establecida claramente en las normas para procesos judiciales, pero no necesariamente para procesos administrativos. Desde hace ya algunos años, la Corte ha establecido que esa dualidad de instancias se aplica a todo. Y son muy pocos países los que después de esa decisión no han adecuado su legislación para que haya la dualidad de instancias. De manera que un ejemplo es cómo eso sirve a la ciudadanía en su conjunto. No tiene que ver con dirigentes políticos, no tiene que ver con sectores sociales, la gente que hoy reclama, que reclama todavía, porque el retiro del sistema interamericano no es retroactivo, que reclama por sus derechos en Nicaragua. Muchos de ellos son empresarios, ¿no? Empresarios que están en su derecho, como han sido despojados de sus bienes, han sido perseguidos y han sido muchas veces encarcelados. Entonces, creo que esa visión de que a la gente no repudia, la repudian algunos sectores muy influidos por cierta ideología, que es algo perfectamente normal que ocurre en el mundo. Ahora, todavía, yo siempre digo, cada 5 o 6 años, yo cíclicamente tengo que volver a explicar esto, ¿no? Lo venimos explicando desde los 80s. O sea, los derechos humanos, que son para todos y que son fundamentales, no pueden ser menoscabados por un Estado autoritario. Y para eso, internamente, tenemos el habeas corpus, el amparo, la acción de inconstitucionalidad, una serie de mecanismos que nos permiten defendernos. Pero cuando no encontramos justicia internamente, entra el sistema. Entonces, empecemos por el principio, por cosas que se han dicho antes. No nos vamos a someter a una corte extranjera. A ver, ¿es la Corte Interamericana una corte extranjera? Claro, es muy interesante lo que dices, porque yo recuerdo que en los 80, cuando yo tenía muchas actividades de promoción, de capacitación con jueces del Perú, que hablaban de la Corte extranjera, ¿no? Y eso ya no se dice más entre los No. tribunales porque saben que una cosa es un organismo internacional y otro es algo extranjero. No es un tema semántico, es un tema de fondo. Una corte internacional es creada por decisión soberana de los estados, como fue el tratado en el cual se creó la Convención Americana de Derechos Humanos con la participación activa del Perú, con el voto a favor del Perú, y se creó la Corte entonces, no para reemplazar a los tribunales nacionales, sino para complementar cuando la ciudadanía, derecho ciudadano, sienta que sus derechos han sido conculcados y ha agotado su jurisdicción interna, requisito indispensable para llegar de manera que no sustituye. El Perú se hizo parte de la Convención Americana en Rosa María hace más de 40 años, en 1978, paradójicamente, con un gobierno militar que es cierto, estaba ya de salida, venía la Asamblea Constituyente y hubo elecciones y cambio de gobierno a menos de 2 años después, ¿no? Entonces, esa paradoja hace que hoy día, digamos, bueno, ¿por qué? Bueno, porque había una necesidad en el gobierno militar de dar señales de que la democracia era lo que venía después de varios años de dictadura. Entonces, no es una corte extranjera, es una corte creada por nosotros, en donde los miembros de la Corte Interamericana son elegidos por la Asamblea de los Estados parte de la Convención. De manera que no hay extraterrestres, no hay ONGs, no hay funcionarios de la OEA o de cualquier otra instancia internacional
que tomen esa decisión. Entonces, ese es un punto, yo creo, muy relevante. Y tú ves ahora, cada vez que hay un proceso en donde eh, se erosiona la democracia, ¿qué cosa es lo primero que se quiere cuestionar? Precisamente es eso, para que Daniel Ortega pueda caminar tranquilo, para que Hugo Chávez antes y ahora Maduro, tanto que en el proceso de negociación que hay ahora sobre Venezuela entre el gobierno de Maduro y sectores de la oposición democrática, un tema que ya está en agenda y el gobierno de Maduro ha aceptado que eso se discuta y han señalado extraoficialmente que no tienen problema en que eso se restablezca, es la reinserción de Venezuela a plenitud en el sistema interamericano de derechos humanos. De manera que es algo absolutamente esencial y cuando escuchas así bravatas que dicen algunas personas, para satisfacer tal vez alguna clientela política que le gusta oír eso, la satanización de la Corte es algo muy fácil de hacer, es más o menos el mismo patrón. Son personas que Ahora, lo que buscan es que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? para que se entienda bien el público, esta convención, el famoso Pacto de San José, que el Perú se adhiere en 1978, aun cuando se elabora y se aprueba en 1968, ¿ok? En 1978 el Perú se adhiere al Pacto de San José. Y el Pacto de San José es como una constitución sin la parte orgánica, es decir, es el listado de derechos de todos los seres humanos, de todos los americanos en este caso, todo el listado de derechos que incluye la vida, la libertad, la propiedad y un sistema jurídico de protección de esos derechos. Esa es la gran novedad de esta convención. No son solo los derechos, sino la organización de la defensa de esos derechos a nivel supranacional. Ahora, eso costó un enorme esfuerzo, y para que se entienda, al Perú le tocó 1978, 1980, la emergencia del terrorismo y la subversión. Y por tanto también el abuso de autoridad del Estado. Entonces, muchos casos de graves violaciones de derechos humanos durante los 80s y los 90s terminaron en la Corte Interamericana. Claro. Por eso es que en el Perú la Corte se asocia a que la Corte defiende terroristas. Entonces, vamos a explicar eso. Expliquemos ese fenómeno. ¿Por qué la Corte Interamericana vio tantos casos, algunos muy emblemáticos, contra el Estado peruano por graves violaciones a los derechos humanos? Mira, yo diría por dos razones, ¿no? Primero, porque fue parte de la realidad. En el Perú había un conflicto armado interno. Para algunos sectores eso es una cosa de ideología, porque no había conflicto armado interno, sino terrorismo. Bueno, el informe del ejército, el informe oficial del ejército sobre la violencia en el Perú en esos 20 años, habla expresamente de conflicto armado interno, porque eso era. No, Conflicto porque armado están interno. usando, además, porque están usando la nomenclatura que se usa de acuerdo a los tratados de Ginebra. O sea, no Por puedes usar supuesto. cualquier nomenclatura. Y no Es un tema significa eso jurídico. darle un grado de legitimidad a Sendero Luminoso al terrorismo como actor jurídico por establecer el hecho obvio de un conflicto armado interno como correctamente lo ha denominado el ejército en ese informe, que tiene sus cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, pero que es conceptualmente un informe correcto, un informe bien centrado y presentado. Entonces, en el conflicto armado interno, como en cualquier conflicto armado, se producen erosiones en los derechos a la vida y a la integridad física de muchísimas personas, como los hubo en el Perú, matanzas producidas en esa época, particularmente en la zona de Ayacucho, atribuidas a las Fuerzas Armadas algunas, otras a Sendero Luminoso, pero el Tribunal Interamericano no es un tribunal penal para juzgar responsabilidades, sino para las consecuencias de personas que han sufrido, de personas Eso de es muy ciudad. importante que lo explique, doctor, porque esta parte es la que no nos van a entender. No es un tribunal penal. Eso es muy importante. Explíquenos esto a profundidad para que se O sea, entienda porque bien. digamos, de lo que se trata, si ha habido una masacre en una población andina, es de determinar la responsabilidad institucional, no no la responsabilidad penal, porque siempre la jurisprudencia de la Corte es decirle al Estado, si hay un crimen, ustedes tienen que investigarlo a través del sistema judicial y de sus leyes internas.
Eso es clarísimo. Pero indudablemente si ha habido un daño, si ha habido una matanza, si hay personas que han sido asesinadas, eso es parte de un análisis que se hace y se determinan reparaciones. Que las reparaciones tienen que ser, por lo general, son de dos tipos. O para establecer alguna reparación material a los familiares de las víctimas, muchas veces personas desaparecidas, y también, como digo, la orden de investigar y llegar a alguna Y conclusión. eso es lo que a veces no se entiende. La Corte le ordena al Estado peruano, usted tiene que juzgar esto. Así es. Así es, digamos, es una reafirmación del principio de soberanía nacional y del papel que le corresponde a la autoridad interna, usualmente una autoridad judicial. Y han sido muchísimos pues, los casos que han pasado por ahí, como han sido muchísimos los casos que han llegado a la Corte Interamericana del conflicto interno en Colombia o el conflicto interno en El Salvador, y nadie ha pretendido jamás decir que, por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia de Colombia, que ocurrió hace 25 o 30 años, en el que el M-19 toma el local del Palacio de Justicia y hay un ataque del ejército en el que mueven muchísimas personas que no tenían que ver nada con el M-19, porque estaban ahí. No es que llegaron, fueron víctimas del fuego, simplemente fueron extraídas, todo eso está documentado, y es parte ya incluso de la explicación oficial de los hechos en Colombia, fueron llevados a una casa que llaman la Casa del Florero, que está a 50 metros del Palacio de Justicia de ese entonces, y algunos de ellos desaparecieron para siempre. Y ahí ha habido una responsabilidad internacional establecida por la Corte que el Estado colombiano ha asumido correctamente y continúa el proceso de investigación sobre qué pasó con esas personas que no eran combatientes del M-19. Entonces, primero que hay un factor de complementación con la justicia interna y siempre decirle, bueno, si ustedes investigan bien, es asunto de ustedes. O sea, a la Corte Interamericana no le corresponde establecer responsabilidades penales ni lo ha establecido nunca. Entonces yo creo que hay... Nunca, para que se entienda, Fujimori no está condenado a 25 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso nunca Así es. ocurrió, ni el Grupo Colina. Lo que sobre Barrios Altos dijo la Corte es que no caben amnistías ni indultos y que esos crímenes tienen que ser investigados y sancionados, porque sí hay criminales y sí hay víctimas. Eso es lo que ha dicho Así, la Corte. así es, y quien hizo la investigación y quien dictó la sentencia fue el Estado peruano, y eso ocurre así en multitud de otros casos. En México hoy día hay un montón de casos relevantes, y esas discusiones solo se ponen sintomáticamente, como le decía hace un rato Rosa María, solo se ponen sobre el tapete cuando hay, como dicen, es un dicho salvadoreño, cuando hay mano peluda. Es decir, cuando detrás hay un propósito autoritario que es más o menos evidente, como es el de Ortega o Chávez Maduro, o cuando hay mentalidades de ese orden que sienten que si hay una discusión sobre ciertos temas que tienen que ver con derechos humanos, no es que haya un problema sobre el cual hay que hablar y tratarlo, sino que debe ser una mano peluda desde fuera que nos viene a revolver el gallinero en donde está todo tranquilo y todo está perfecto, ¿no? No, es que mire, para ser autoritario, mercantilista y conservador, se puede ser de derecha o de izquierda. O sea, se puede ser socialista y se puede ser pro mercado y sigue siendo mercantilista, autoritario y conservador. Exactamente igual. Y Entonces yo creo que normalmente los mercantilistas, autoritarios y conservadores, como yo digo, el clan Mac, son los que están en contra de una corte supranacional, porque al autoritario, Chávez, Ortega, conservadores y además también mercantilistas, porque todos tienen negocios e intereses particulares, no les interesa una supervisión supranacional de absolutamente nada. así Ahora, es. ahora, vamos al tema de la pena de muerte que siempre viene. El Pacto de San José, no la Corte, el Pacto de San José, establece un principio abolicionista, es decir, ahí donde ya se derogó, donde ya no hay pena de muerte, pues no la habrá al momento de entrar en vigencia el tratado. En el Perú se abolió la pena de muerte en la Constitución de 1978
El tratado entra en vigencia en el Perú en 1980, cuando regresamos a la democracia, se ratifica, y en nuestra realidad penal, la pena de muerte solo se mantiene para delito de traición a la patria en caso de guerra exterior, cosa que no ha habido hasta el Perú. Hasta el momento del Perú, felizmente no tenemos una guerra exterior. Entonces, no hay en la práctica pena de muerte. La modificación que se agrega en la Constitución de 93, que dice y terrorismo, jamás ha sido legislada, porque en realidad no puede ser legislada. Pero hay los que dicen, si nos salimos del pacto, podemos restituir la pena de muerte para los violadores de niños recién nacidos, estos malditos desgraciados, por culpa de la Corte Interamericana, no pueden ser fusilados como merecen. Y esta ha sido una posición muy demagógica, pero muy popular, ¿eh? Alan García, y lo acaba de decir el ministro de Educación. Entonces, Y Antauro Mala lo repite cada Antauro rato. Mala, porque reitero, ser conservador, autoritario y mercantilista es algo que no importa si estás a la derecha o a la izquierda, da lo mismo. Eso une a Alan García con Antauro Humala y con el ministro Becerra, da igual, o con López Aliaga. O sea, en eso, como decía Chávez, todos son caimanes del mismo pozo. Porque es popular, porque suena bien, porque matar al maldito a una sociedad le suena muy bien. A ver, expliquemos. ¿Se puede o no se puede? Mira, dos ¿Y cosas. por qué la Corte es la que se mete en esto? ¿O no se mete? Yo creo que no se mete, pero en fin. Simplemente un comentario previo. Es decir, hay 1000 estudios de penalistas, de criminólogos, que establecen que los países en los que se aplica la pena de muerte, primero, no tienen un efecto Disuasivo. disuasivo, y en segundo lugar, hay la reiteración de márgenes de error terribles que han sido revelados crecientemente en Estados Unidos de personas inocentes que fueron ejecutadas. Basta que uno, por error, haya sido ejecutado, y no es uno, son centenares y miles solo en Estados Unidos. Eso es un elemento previo, sustantivo, de por qué la pena de muerte es algo que tiene sentido que una norma de derechos humanos la excluya, está excluida en Europa desde hace décadas, ¿no? Eso es un componente de la Convención Americana de Derechos Humanos y está traducido en la legislación interna de todos los países latinoamericanos, creo que con excepción de Cuba, ¿no? Que está fuera del sistema interamericano. Si es que un país quiere restablecer la pena de muerte con esa especie de hoyo negro de que no se sabe si van a haber inocentes fusilados o en la silla eléctrica, si es que hay electricidad, tiene que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. Tiene que retirarse del Tratado Interamericano de Derechos Humanos, no solo del artículo que proscribe la pena de muerte. Punto 1. Punto 2. Ese retiro no surte efectos inmediatos. Surte efecto 2 años después de notificada oficialmente la pretensión de retiro. Tercero, todas las normas de esa convención, mientras el Estado mantiene vigencia, es decir, desde que se anuncia el retiro 2 años después, siguen vigentes para los hechos producidos dentro del lapso en el que la convención estuvo vigente. Con lo cual, acaba siendo, María, una pateada del tablero que te enfrentas a la comunidad internacional para establecer una pena que está cuestionada por razones sustantivas, no solo éticas. Hasta el momento, ¿quién ha logrado retirarse formalmente de la convención? Creo que Trinidad y Tobago, ¿verdad? Y Nicaragua tiene en curso su proceso, que son 2 años. Presentó su denuncia en noviembre del año 2021, de manera que en noviembre de este año Nicaragua ha completado su proceso de retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos. No lo hizo nunca Venezuela, hay que decir. Nunca, o sea, Venezuela No. se declaró en rebeldía. Venezuela se fue de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no perdón, se fue de la Corte y de la Comisión, pero no de la cosa que Convención. hay que decirlo, que no se puede hacer, porque Así es, formalmente tienes que denunciar todo el tratado, denunciar todo. porque es un cuerpo completo. El tratado tiene, como les he explicado, la lista de derechos y el sistema de juzgamiento. Las dos cosas juntas. Entonces tienes que denunciar el tratado completo. No hay denuncia parcial. Uno de los piezas de nivel global de lo que se ve con envidia desde otras regiones del mundo. Yo he terminado una función en Naciones Unidas hace poco, de manera que fuera del sistema interamericano, y se ve con envidia
en el Asia se ve con envidia, en el África tienen una corte africana, pero con una experiencia todavía mucho más embrionaria, se ve con envidia que haya tribunales de ese tipo en Europa y en América Latina. Y en Europa se ve con particular simpatía y entusiasmo la forma en la que eso funciona en el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque si hay una violación al debido proceso por la falta del derecho, vuelvo al tema de la segunda instancia administrativa, por la falta de una instancia de apelación en México, y se dicta una sentencia para México diciendo tiene que haber dualidad de instancia, ese concepto se aplica vinculatoriamente en todos los demás países. Así lo ha establecido nuestro propio Tribunal Constitucional en jurisprudencia que ya tiene ya 20 años sostenida, que espero que el tribunal actual, que es tan peculiar, no la modifique. No, el Entonces, tribunal actual no, tal vez crea que es una defensa de la Corte Interamericana, no sé por qué tengo esa sospecha, habría que preguntarles, pero en fin. entonces Eh, estamos hablando, Rosa María, de asuntos hoy día medulares en un Estado democrático en el mundo contemporáneo, en donde una instancia internacional para revisión, para complementar, es algo normal en la dinámica. El Perú acaba de ser materia de examen en el Parlamento Europeo el día martes. sí, Hubo un discurso estupendo de lo que sería el muy ministro bueno. de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. ¿Cómo hubiera sido si en ese proceso el Perú, además de la crisis política interna, del desbarajuste en el que estamos, pusiera en su haber retirarse del sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, pues ya tendríamos ahí que haber perdido no solamente créditos, programas de cooperación para la reforestación en la Amazonía y otros, sino ya estaríamos en el mismo plano en donde está el Nicaragua. gobierno de Nicaragua y el gobierno de Venezuela. Ese es el mundo contemporáneo de hoy. Cuando el Perú quiere ser miembro de la OCDE para que nuestras empresas tengan facilidades de intercambio comercial, de relaciones técnicas más intensas, hay quienes pretendan esta cosa totalmente dinosaurica. Es un tema muy de fondo que no puede ser dejado a Ahora, un comentario curioso que hizo alguien, sino algo que afecta la política central de un gobierno hay que decir que democrático en América el Latina. primer ministro que ha litigado en la Corte, que salió muy rápidamente a decir que es una opinión personal, el ministro Tello de Justicia también exactamente lo mismo, nosotros no tenemos nada que ver con esto, por favor, pero tuvo sus aplausos políticos el ministro de Educación cuando dijo lo que dijo y a lo que iba. Toledo lo ha usado ayer para decir, miren a dónde me están mandando. Así es. O sea, porque naturalmente cuando se hace esta comparación absurda con sistemas de justicia impresentables como el de Irán o de Afganistán, que Claro, no es pues porque en el Perú tenemos problemas, pero pero no tanto. lo que sí es verdad es que hay un sistema judicial que es independiente, que no está digitado por el gobierno, la Corte Suprema no interviene, el Congreso ni el gobierno en su designación. Eso es algo muy importante y es verdad, ¿no? Entonces, si tiene, ese es un Tenemos cortes asset. independientes, sí, muy independientes. Ahora, que actúen con justicia siempre, bueno, eso es otra historia, No, no, ¿no? ese es otro Eso es tema, otra pero historia. para eso están los recursos, para eso está el sistema interamericano finalmente, ¿no? Eh, lo que es una pregunta recurrente entre las víctimas es por qué la corte se demora tanto. Uno presenta su caso a la comisión, que es como una suerte de fiscal, ¿no es cierto? Y la comisión eleva el caso a la corte, luego de haber hecho una serie de procedimientos, de tratar de encontrar una solución entre las partes, etcétera, etcétera. Y las víctimas siempre denuncian al Estado, eso es que hay que entenderlo. El denunciado es el Estado. Nosotros, en el caso del Perú, el Estado peruano. Por ejemplo, por no administrar justicia, que es una razón válida, sobre todo cuando tienes pues 10 años esperando un fallo o qué sé yo. Pero llegar a la corte implica un largo camino, un larguísimo camino. Sí. ¿Por qué? La gente dice, si yo necesito protección aquí y ahora, me quieren matar. Le pongo un ejemplo, hay 20 defensores ambientales asesinados en el Perú y no hay protección. Y la Corte podría intervenir para decirle, no, pero no, tienes que proteger a la gente, sobre todo indígena, que está defendiendo el medio ambiente. Pero los muertos se siguen acumulando y la Corte llega muchos años después. ¿Por qué? Es cierto, y explico por qué. No justifico, explico. En el sistema interamericano tenemos dos, llamemos instancias, dos espacios institucionales.
nadie puede llegar directamente a la Corte Interamericana. En Europa se puede llegar directamente porque cambiaron la norma, que era como la nuestra, que primero hay una comisión a través de la cual hay que llegar, si es que las resoluciones de la comisión, que no son obligatorias como las sentencias de la Corte, no satisfacen a las personas que han reclamado, pueden llegar a la Corte. Mi experiencia en la Corte Interamericana es haber constatado que lamentablemente los procesos en la comisión pueden durar muchísimos años. Años, sí, claro. Muchísimos años. Hay un caso que conocí, un señor jardinero que trabaja en un parque en Barranco que presentó un caso contra la municipalidad de Barranco que estuvo 10 años para que le dijeran después de 10 años que era inadmisible. ¿Ya? Entonces, hay algo ahí que tiene que ser corregido de manera radical. En la Corte Interamericana, los casos que llegan son casos que no tienen un lapso mayor de 1 año y medio de duración del proceso. Y las sentencias de la Corte sí son vinculantes y en la gran mayoría de los casos, hay que decirlo, que los estados cumplen con las sentencias. Sí. Entonces, la gran pregunta es si se apuesta por el camino europeo de dejar sin efecto la comisión, pero yo diría que no, porque en este momento los recursos con los que cuenta la Corte son muy pequeños, de manera que si hubiera una avalancha de casos como las que llegan a la comisión, la Corte no estaría en capacidad de poder resolverlos, y más ¿Cuántos bien casos pendientes presentados tiene la comisión más o menos hoy? en este momento no tengo la cifra exacta, calculo que pueden ser unos 30, 40, ¿no? No es una cifra abrumadora, ¿no? Pero No le digo la corte, le digo la comisión. no, ahí pueden ser varios miles, varios miles, pueden ser. Miles. Entonces, pero la Corte tiene lo importante de la Corte es que si una sentencia se dicta, esos criterios son aplicables para todos los países, de manera que son sentencias de alguna manera representativas de la problemática de varios países. Eso no tiene la Corte Europea. La Corte Claro. Europea solo resuelve el caso y no El sirve caso, de ejemplo para otro caso. claro. Y para dar una idea del presupuesto. El presupuesto de la OEA completo incorpora todos los órganos imaginables de la OEA, incluida la Corte, incluida la Comisión, es inferior al presupuesto que tiene la Corte Europea de Derechos Humanos. Claro. ¿Ya? Solo la corte. Claro. Solo la Corte, para darte una idea. O sea, entonces, eso hace que por el momento el sistema tiene que mantenerse como está, no hay otras posibilidades. Y lo que es más importante es que reforzar las capacidades nacionales de la justicia, y hay cortes supremas estupendas en América Latina o cortes constitucionales que han sentado cátedra de principios generales para evitar que se Claro. presenten casos que tengan que llegar al sistema interamericano con el gasto para la ciudadanía y para el Lógico. Estado, que tiene que No, es enviar que todo, representantes es y que todo, ¿no? si tuviéramos un buen sistema de justicia, no tendríamos por qué ir a la corte. Se resolvería. Pero el Así problema es es, que no lo tenemos, pues. Y el así es. Perú, entiendo, una vez me lo dijeron, uno de los principales clientes, digamos, en la Corte Interamericana, sobre todo en la Comisión, donde más casos hay, Sí, me sí, parece, de y los Perú. casos vienen de todos lados. Sí, La comisión resuelve a cuestiones de fondo, pero también dicta lo que se llama medidas cautelares, es decir, una especie de acción de amparo o habeas corpus cuando haya una claro, amenaza inminente. Bueno, una de las personas que presentó una solicitud de medida cautelar fue el actual fiscal de la Nación. Y claro, hace 2 meses, esta comisión interamericana terrorista dictó una medida provisional en favor de la fiscal. claro. La fiscal máxima autoridad del Ministerio Público. De manera que las situaciones son así y de manera que todas las personas, sin distinción ideológica o de posición política, tienen derecho y está muy bien si sentía que su vida estaba en peligro, presentar la solicitud de medida cautelar. No he leído el texto de la resolución de la Claro, comisión, pero pero le han dado tendrá sus razones y la autoridad del Estado tendrá que haberle dado mayor protección si es que ella sostenía que había un riesgo para su vida y su integridad física. De manera que es para ciertas cosas como esas, que esta especie, la medida cautelar, que es una suerte de acción de garantía, la claro, comisión funciona de manera más más que rápida, te ¿no? evita. Ahora, la otra cosa que no se entiende, doctor, es que el denunciado es el Estado. Y acá viene un tema que es clásico, ¿no?
Por ejemplo, retardo en la administración de justicia. El denunciado es el Estado. Entonces, responde el procurador del Ministerio de Justicia, encargado de responder por el Estado, y dice, ah, ese es un problema del Poder Judicial, no es un problema del Ejecutivo. Ese es un problema complicado porque el Estado tiene muchas caras. Así es. Entonces, el que asume la defensa del Estado ante la Corte es el procurador del Ministerio de Justicia, encargado de la justicia supranacional. Pero ese procurador no necesariamente representa el interés del Poder Judicial o del Poder Legislativo o de la municipalidad, ¿no es cierto? O del gobernador. ¿Cómo manejar eso? Sí, ahí lo importante es, y no siempre funciona, una adecuada coordinación. Claro. Pues naturalmente con el respeto de la independencia del Poder Judicial y de las funciones del Ministerio Público, tienen también obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de respetar el debido proceso, de resolver dentro de un plazo razonable. Y el Estado tiene que explicar eso, ¿no? Entonces, se dan situaciones curiosas. Por ejemplo, el famoso, un caso en México, en Ciudad Juárez, que mataron a 3 mujeres que eran representativas de muchos otros casos de feminicidio que venían ocurriendo por delincuentes y bandas de organización criminal en esa zona fronteriza con los Estados Unidos, ¿no? Pero lo que se comprobó en el proceso era que cuando se presentaban los familiares a la policía le decía, no, tu hija se debe haber ido con su enamorado, A etcétera, Estados Unidos. etcétera. Y después de 2 o 3 días empezaban a investigar, y en esos 2 o 3 días es que fueron asesinadas, violadas y asesinadas. ¿Qué resolvió la Corte Interamericana? No le dijo al Estado mexicano, oiga, usted las mató, porque no había sido así, sino que tienen que establecer un mecanismo policial eficiente de seguimiento a los casos que presentan a las mujeres como víctimas para que tengan una atención y un tratamiento diferente al que le dieron a esas pobres chicas que fueron asesinadas, como otras 1000 que no entraron en este caso, pero es representativo. Entonces, y eso tenía que ver también con cómo actuó la Fiscalía, cómo actuaba la justicia, y eso llevó a que se hicieran cambios en los reglamentos internos, en los procesos internos, para que hoy día funcione un sistema policial en Ciudad Juárez y en todo México más atento a las víctimas mujeres cuando llegan las familias y decir, mi hija ha desaparecido, ¿no? Claro, no que te digan regresa en 3 días. Ahora, una pregunta que es recurrente es ¿por qué Estados Unidos no es parte del sistema, no se adhiere al protocolo, a la convención? Estados Unidos, ¿no? El paradigma de la democracia, no se adhiere a la convención y obviamente no se adhiere a la jurisdicción de la Corte. Pero sí ve con muy buenos ojos que el resto de América Latina esté. Eso es una cosa bien contradictoria. O sea, como política, Estados Unidos, el Departamento de Estado, quiere que todos estén en este sistema, pero no se adhieren ellos a este sistema. Sí, yo creo que es algo un poco parte de la tradición política y jurídica de Estados Unidos, que es bastante reticente de ser parte de tratados internacionales que le generen obligaciones. Y el argumento que por lo general se da es que en un sistema federal, en la complejidad que tiene, tendría que haber un consenso, una unanimidad en los distintos estados, que 50 sería estados. muy difícil o casi imposible de conseguir. Uno de los pocos tratados complejos de los que sí es parte de Estados Unidos es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en donde se establecen también algunas obligaciones generales para los poderes judiciales, pero que son de tipo general, ¿no? De manera que eso ha podido ser digerido de manera apropiada. Naturalmente el sistema interamericano ganaría mucho con una presencia de Estados Unidos. Claro, Hay que lo que te recordar, dicen es que necesitarías una enmienda. Y una así, enmienda a la Constitución en Estados Unidos implica conseguir el voto aprobatorio de 30 estados, y si más eso o era menos, ¿no? difícil antes, Rosa María, ahora en esta lista del Economist sobre los países polarizados y en crisis democrática, Estados Unidos aparece como uno de los relevantes. No suena que en este momento sería el mejor momento para hacer eso, porque las tensiones y conflictos internos que hay a nivel político son No, pues sería bastante agudos. indigerible para los americanos entender que hay una... Y por eso tampoco son parte de la Corte Penal Internacional. Así es, pero Tampoco. digamos, pero igual hay que decir, la Comisión Interamericana está en Washington y seguirá estando en Washington. Y un detallito importante, pongamos que
algunos termocéfalos lograran en sus Sueño. sueños maliciosos hacer que el Perú se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está dentro de la estructura de la OEA, de manera que no se podrían retirar, como tampoco está Estados Unidos fuera de la Comisión Interamericana, está dentro. De manera que no vale la pena que se quemen las pestañas pensando en ese retiro, porque si quieren borrar la presencia del Perú en el sistema interamericano, con la otra mano seguirá siendo escrita, porque eso está en el tratado constitutivo de la OEA, y el único país que ha pretendido retirarse de la OEA fuera de Cuba, que fue expulsado, es ahora Nicaragua, ¿no? Bueno, Así Cuba es. no fue, el tema de Cuba está todavía en discusión, ¿no? Ahora tenemos, y hay que decirlo, un caso emergente. Ya el doctor está retirado, o sea que le puedo preguntar, ya no es parte de la corte, así que le puedo preguntar. Esto se va a ver en muchos años. Caso de Dina Boluarte. El Estado peruano asegura que jamás dio orden de disparar, que la policía no tenía armas, y sin embargo aparecen 18 fallecidos en Juliaca, 12 fallecidos en Ayacucho. Los reportajes son clarísimos, disparan a matar, personal de las Fuerzas Armadas, personal de la Policía Nacional. Las familias han señalado que, como no van a encontrar justicia, que presumen todos, porque la Fiscalía hasta el momento no acelera las investigaciones, en algunos casos ni las empieza, sobre todo en los casos de Puno. Ayacucho avanzó más, o centraliza los casos en una nueva jurisdicción en Lima. Lo que quieren es ir inmediatamente a la comisión para finalmente llegar a la corte. Se van a demorar años en hacerlo. Pero es un caso viable, es un caso que tiene, usted diría, viabilidad ante la Corte Interamericana. Mira, lo que está claro es que en las circunstancias actuales, el tema que está en la agenda internacional, es que se hagan las investigaciones y que se hagan bien, ¿no? Yo no creo que nadie en los espacios internacionales esté adelantándose a insinuar responsabilidades penales de alguna autoridad política en particular, sino a insistir, investiguen. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha dicho con mucho énfasis que lamentablemente la prensa nuestra no ha reproducido? El alto representante de la política exterior de la Unión Europea hace 2 días en el Parlamento Sí, lo Europeo. que pasa es que, doctor, en el Investiguen. camino nos agarró la extradición de Toledo, pues yo no veo Claro, tiempo claro. para tratar eso. Claro, pero ahí está el mensaje de Borrell, es el mensaje que representa la Unión Europea. Estas investigaciones tienen que hacerse pronto y tienen que hacerse bien. Pero Yo, 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 todos, yo incluso creo que, Naciones Unidas parte de la constatación que ha habido abuso de la fuerza, pero eso es lo que dicen, acá ha habido abuso de la fuerza. Y eso es claro, determinante. pero la conclusión de una instancia internacional no puede ser atribuir responsabilidad penal a nadie en No particular. han atribuido responsabilidad penal a Claro, nadie. por eso no, no, que Pero el como hecho es como me abuso de la preguntaban fuerza. sobre Dina Boluarte, yo creo que esto es un tema que la respuesta del sistema internacional en una situación así tiene que ser: investiguen, investiguen bien, dentro de un plazo razonable. Y entonces allí, si es que eso no se hace, por ese solo hecho, ya se estaría generando una responsabilidad internacional para el Estado, al margen de las eventuales responsabilidades penales que a la larga siempre se Claro. acaban determinando. Entonces, creo que es un momento muy importante para que haya una introspección dentro de los aparatos centrales del Estado, y saber que esto tiene que hacerse a pronto, tiene que hacerse bien, en profundidad, porque hay 1000 ojos mirando, porque muchos dicen hay crisis política en Perú, pero la Unión Europea dice hay crisis política, pero hay esto concreto que tiene que investigarse bien. No lo dicen con esas palabras, no se está investigando bien, pero si lo tienen que decir 4 meses después de los hechos, es que hay algún tema pendiente. Entonces, creo yo que ahí hay que esperar y confiar en que las instituciones hagan su papel. Hay fiscales que hacen su trabajo, otros que menos. La ciudadanía lo que quiere es justicia, el país lo que quisiera es justicia, no venganza, y determinar las responsabilidades que pudiera haber si es que ha habido, como pareciera, un uso excesivo de la fuerza en situaciones que podrían haber sido disuadidas de otra manera. Hay un tema ya general de política de seguridad interna,
Claro. Es un asunto que no vamos a discutir ahora, ni me corresponde opinar de cómo actuar frente a este tipo de situaciones, si es que el personal militar está preparado, entrenado para disuadir situaciones de orden público o si, como ocurre normalmente, los elementos militares están instruidos para la guerra, para el combate al enemigo, y el combate al enemigo se le destruye, no se le disuade, ¿no? Entonces, son temas importantes. Nos tenemos que ir en un minuto, pero no puedo dejar de preguntarle, hoy probablemente se inicia el trámite ya de extradición física de Alejandro Toledo, entregándose él a las autoridades en San Francisco y luego siendo transportado al Perú. Usted fue ministro de Estado con él y me imagino que tendrá la misma sensación de decepción, ¿no? Terrible, terrible decepción, porque francamente nunca me imaginé que algo así, yo no estaba ya en el gobierno, yo dejé el gobierno en el 2002, no estaba en el gobierno cuando ocurrieron estos hechos, pero el equipo que trabajó con Toledo, un equipo de gente muy correcta, y nunca percibí un momento, una coyuntura, un instante en donde una llamada telefónica misteriosa hiciera que se alejara. Nunca sospeché que algo así pudiera estar ocurriendo. Creo yo que es una cosa triste para los peruanos, para quienes tuvimos en ese momento el privilegio de trabajar en un momento difícil para el Perú. Y yo creo que lo que quisiéramos todos es que se haga justicia, que se haga bien, que se recupere la capacidad de ejercer justicia en este caso, y en donde sabemos que no son ciertas pues estas comparaciones con sistemas judiciales colapsados en otros países, ni que tampoco la detención eventual sea algo que afecte su vida, porque las condiciones en las que están los otros expresidentes son condiciones de tratamiento correcto, civilizado, con acceso a servicios médicos y demás, y lo que espera el país es que se haga justicia, que se haga justicia pronta, con verdad, con derecho a la defensa, y que no sea pues un caso también que se eternice como ocurre a veces, muchas veces en el Perú. Y coincido mucho contigo en las expresiones iniciales, en donde no es comparable el caso de Kuczynski con el caso de Alejandro Toledo por el perfil de los supuestos delitos cometidos y por la función que se desempeñaba dentro del Estado. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más, Abel, si estamos contra el tiempo. Sí, ya estamos con la hora, Rosa María. Estamos con la hora. Espero que haya satisfecho a todos mis trolls que siempre preguntan sobre estos temas. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ayan, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Un gusto tener este diálogo contigo, Rosa María, y ojalá que esto contribuya a hacer de este tema un tema de lógica, porque no es un tema político ni ideológico. Así es. Y yo creo que el prejuicio, ¿no es cierto?, si lo alimentamos, crece, pero la única forma de zafar del prejuicio es con la verdad. Entonces, eduquémonos, conozcamos, si opinamos desde la ignorancia, nada bueno va a salir, pero si opinamos desde la educación, creo que algo muy bueno puede salir. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buen fin de semana. Muy bien. Y Abel, nos tenemos que despedir, nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Gracias a todos ustedes. No, el lunes, Ay, Rosa ¿verdad? María. ¡Qué suerte! Que tengan un buen fin de semana. Yo siempre estoy pensando en trabajar, que tengan un buen fin de semana. Parece que está bajando un poquito la temperatura en Lima, lo cual permite que haya un poquito de frescura, pero los días siguen estando soleados y todavía del otoño no tenemos nada. Todavía no lo vemos. Muy bien. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, el día lunes. Chao, chao. Así es, Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao. Nos vemos. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.